El título del sermón en la mañana de hoy es Viviendo en la certidumbre de victoria. La certeza total de que somos un pueblo victorioso. Y ahí en 1 Corintios 15 vamos a leer el versículo 58 que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos, Padre amado, la bendición de ser tus hijos y de poder estar en tu casa, oh Dios, y de poder ahora ser bendecidos con tu palabra de verdad. También te agradecemos tu promesa de que el Espíritu Santo ha llegado a nosotros para guiarnos a tu verdad. Y en esa certeza estamos hoy aquí, sabiendo que la palabra tuya es la que el Espíritu nos va a enseñar a nuestros corazones. Y cuando el Espíritu le enseña, la enseña sin mancha, sin contaminación. Y que no importa qué palabra humana pueda decir yo aquí, que no sea correcta, el Espíritu la transformará a cada corazón en el mensaje que tú quieras dar. Quisiéramos, oh Dios, que la predicación hoy sea basada en la verdad de tu palabra y solo en su verdad. Pero que tu Espíritu Santo se encargue, oh Dios, con el poder tuyo y no con la suficiencia del estudio humano, sino con el poder tuyo de aclarar tu verdad a cada corazón, acomodando lo espiritual a lo espiritual, según tu promesa. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, este capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo tremendo, donde se habla de la resurrección y la certeza de la resurrección. Y este versículo 58 dice, así que es en vista de, por estas cosas que hemos hablado. Y claro, no quiero leer todo el capítulo 15, pero Pablo habla de que la iglesia de los Corintios tenía una duda con respecto a si había resurrección o no de los cuerpos. Pablo empieza hablando de la resurrección de Jesucristo y da por claro que Cristo ha resucitado. Incluso habla de la escritura que lo enseñaba, de los testigos que lo vieron y también de su propia experiencia. Él dice una gran verdad: si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Estamos aquí por gusto. Estamos todavía, si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecado y vana es nuestra fe. Pero de pronto, en el versículo 55, en el 54 decía, sorbida es la muerte en victoria. O sea, sorbida es absorbida, devorada. La muerte ha sido por la victoria, ha desaparecido. Ha desaparecido la muerte por causa de la victoria de Cristo en la muerte, en la cruz. Y después más adelante dice en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha sido convertida en victoria. La muerte parece ser la derrota del hombre, de todo ser humano. El hombre murió, fue derrotado. Pero en Cristo la muerte es la victoria. Porque Cristo venció la muerte y la resurrección es real para Él. Él ha resucitado y nosotros seremos transformados. Cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción por la inmortalidad, vestido de inmortalidad. Así que gracias a Dios porque nos da la victoria sobre la muerte y sobre este mundo y sobre el pecado por medio de Jesucristo. Así que entonces, a partir de ahí, nosotros, dice la Biblia, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que ustedes pueden vivir con una certeza, con una certidumbre. Cristo ha resucitado. Nosotros viviremos con Él. Tenemos vida eterna. Estaremos en la resurrección con Cristo. Nuestra victoria en Cristo sobre la muerte es real. La fe en Cristo no es vana. Así que Pablo enseña esta gran verdad. ¿Qué es certidumbre? Es certeza, es convicción, es convencimiento. Estoy convencido de esta verdad. No tengo duda alguna
de que esto es real. Vivir en la obra del Señor, servir en la obra del Señor, no es fácil. Vivir en este mundo lleno de pecado y de dificultades no es fácil para el que cree algo diferente. Es todo un desafío, es algo lleno de esfuerzo, es difícil. Pero nosotros podemos creer, no es en vano, porque hay una fe real. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengo una certeza real en lo que soy y en lo que Dios ha hecho para mí. Hermano, evangelizar al que no quiere oír, servir al que te traiciona como Cristo en la cruz, amar al que te hace daño, vivir en un mundo desafiante contra la fe y la verdad. No es fácil. Pero a nosotros se nos ha prometido victoria. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Contra la iglesia habrá de todo, pero la iglesia del Señor permanece por la gracia de Dios y por la verdad de Dios. En estos 2 días volvía yo a escuchar a un antiguo pastor de mi país que se llamó Luis Manuel González Peña. Era familia de mi esposa, O sea, el abuelo de mi esposa era primo de él. Y ese viejo pastor que en un momento determinado él contaba antes de él partir con el Señor, murió en el año 96. Él contaba que en los años 60 él fue llevado a la prisión, cómo fue llevado por ser cristiano. Y aquellas personas le dijeron, señor González Peña, renuncia a ser cristiano, porque en 30 años en este país no habrá iglesias. Porque eso era lo que creía el comunismo. No habrán iglesias en Cuba, no habrá iglesias. Eso va a desaparecer, eso es cosa de ignorantes, eso es cosa de gente atrasada. Y él les dijo, mire, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden matarme, pueden condenar a los cristianos, pero la iglesia no desaparecerá nunca. Porque no lo creo por ideología o por convicción, lo creo porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, así será. Hay victoria para la iglesia, no importa cuántas pruebas, cuánto te acechen o cuánto quieran decir, que no sucederá. Sucederá que hay victoria para la iglesia. Y para que ustedes sepan, hoy en Cuba, en el momento que aquellas personas dijeron eso, un 1%, un 2% de Cuba era cristiana. Hoy hay más de un 10% de cristianos en Cuba. Para la gloria de Dios. Hermanos, hay victoria. Y hoy este pasaje nos va a enseñar una gran verdad. Y es que la victoria de Cristo sobre la muerte, con la esperanza de la resurrección, nos pone en la posición de certidumbre plena de victoria en la obra del Señor. La victoria de Cristo me da certeza de mi victoria en la obra del Señor. ¿Cómo se vive en posición de certidumbre plena en victoria? En la obra del Señor, la Biblia nos dice cómo vivir en esa posición de certidumbre. Estad firmes, estad constantes, estad, dice la Biblia, creciendo siempre. Y eso vamos a hablar. Estad firmes en la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, así que hermanos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Estad firmes en la obra del Señor. ¿Qué es firmeza? Usted sabe, estar firme, Estar firme. Pablo se basa en la idea esta de ver cómo los soldados romanos estaban firmes en sus posiciones cuando se les mandaba estar. O sea, que no te caes, pero también tiene que ver con la base que tú tienes. Estar firme sobre algo que no se mueve, algo que no se va a caer. Normalmente en la Biblia se habla de Cristo como una roca, de Dios como la roca inconmovible de los siglos, sobre la cual tú puedes estar parado y todo se moverá, pero tú no te moverás. Tú no te moverás. En estos días estaba viendo un periodista deportivo. A mí me gusta el fútbol, ustedes saben. Periodista deportivo de este programa que español se llama El Chiringuito. Ahí hay un ciclista que es fanático del Real Madrid y estaba contando que casi muere en estos días porque fue al mar a nadar con su esposa. Y de pronto las olas estaban muy grandes y él le dijo a la esposa, tenemos que salir, pero una ola lo cubrió y lo lanzó. Lo tragó y empezó a batirlo contra un lugar donde habían unas rocas. Y dice, yo pensé que me iba a morir. Me hundía y caía y me hundía. Dice, y de pronto la ola me arrastró y choqué contra una roca y yo me agarré a la roca. Y dice, estoy lleno de heridas porque las rocas son filosas esas rocas, el diente perro ese, ¿no? Tiene todo un pie vendado, dice, estoy todo vendado,
Él dijo hasta una palabra fea que dicen los españoles, estoy hecho triza. Dice, pero estoy vivo. Y yo dije, él le faltó añadir, porque el mar estaba embravecido, las olas se tragaban, pero la roca estaba ¿cómo? Firme. La roca estaba firme. Y herido y todo, pero se agarró de lo único que era firme. Cristo es la roca firme. Es lo único que hay firme. Ahora, también una vez escuché un concierto de Steve Green, en un concierto que él dice, yo estuve un día en California en un terremoto. Dice, en un terremoto, nunca había estado, pero estuvo un terremoto y vi que la tierra tembló debajo de mí. Y pensé, aún la tierra que uno puede pensar que está firme, puede temblar debajo de ti como agua. Temblar. Pero Cristo no temblará. Ese no tiembla nunca. Y el Señor dice, estar firme. Nosotros podemos estar firmes sobre una roca firme, que es Cristo Jesús. Así que, ya que tenemos la victoria garantizada, cuando nosotros estamos en la obra del Señor, y cuando la Biblia habla de la obra del Señor, habla de nuestra fe, de nuestro ejercicio, de nuestro servicio, de la manera en que convivimos y vivimos dentro de la obra de Dios. Que la obra de Dios, ¿cuál es? Salvar a este mundo. Y la obra de Dios es servirle a Él en la iglesia con los dones que nos dio, pero vivir conforme a la verdad que nos enseñó y a los dones del Espíritu, pero también al fruto del Espíritu que tenemos. Firmes. Dice también el diccionario sobre firmeza, que no se mueve ni vacila, que no cambia de actitud, de idea o de propósito, que no disminuye de fuerza e intensidad. Así quiere el Señor que nosotros estemos, sin vacilar, sin cambiar de actitud, de idea. La gente está a veces cambiando, que no cambiemos de propósito, que no disminuye la fuerza o la intensidad en lo que piensa, en lo que cree. El cristiano que está en Cristo y que ha tenido la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado y que ha llegado a ser salvo, tiene que estar firme, hermano. Firmes. En la obra del Señor no hay fracasados. Hay fracasados cuando se apartan de la obra del Señor. El creyente fracasa cuando se separa del Señor, pero cuando está pegado al Señor no hay fracaso. Pueden haber desgarramientos y sufrimientos, pero no hay fracaso. Puede herirte la roca, porque la Biblia dice, esta roca, he puesto una roca. El que choque contra ella, ¿qué va a pasar? Esta roca que abate y levanta. Miren tú, así dice la palabra de Dios. Es la roca que si chocas con ella te vas a destruir, pero si te aferras a ella, serás edificado. Hay personas que fracasan, pero fracasan porque se separan del lugar de la firmeza. Nosotros tenemos que estar firmes. Pablo piensa en esa imagen del soldado cuando está de guardia velando. Saben que los soldados romanos eran muy estrictos. Los soldados romanos, el primer ejército que era pagado, uniformado en la historia. Por eso los romanos tuvieron tanto éxito, entrenado. La gente iba a los salvajes. Ellos llamaban a los ejércitos del norte bárbaros. Y ha quedado eso, como el bárbaro es aquel que no hace las cosas bien pensadas, que no las estudia, porque los romanos estudiaban bien todo esto. Y los romanos tenían altos salarios para sus soldados y tenían altos privilegios, pero tenían un reglamento tremendo. Ustedes recuerdan en la Biblia, por ejemplo, el soldado que se le escapaba un preso tenía que morir. Cuando a un soldado se le mandaba a hacer una guardia, ellos tenían que estar ahí, estar firmes en el lugar. Déjenme decirle que una de las imágenes más ilustrativas de esto fue el hallazgo en la ciudad de Pompeya. ¿Saben que Pompeya fue una ciudad que el Vesubio, el famoso volcán, la destruyó? Pompeya y Herculano. Pero esta ciudad había estado bajo las cenizas y por muchos años, hasta que un hombre cavando un pozo encontró algo y entonces excavaron y encontraron la ciudad. Y han podido encontrar muchas personas allí. Y la manera en que, han usado para reconstruirle y demás, estas personas quedaron cubiertas por la ceniza, eso quedó petrificado allí alrededor y han podido llegar al lugar, echarle allí como un líquido dentro que se pone duro y cuando lo abren está la posición en que la persona estuvo y demás. Pues en la plaza principal de Pompeya fue encontrado un soldado romano en firme. Cuando todo el mundo estaba corriendo para salvar la vida, ese hombre se quedó en el lugar donde le habían orientado que tenía que quedarse y allí llegaron las cenizas, que llegaron primero que la lava y lo cubrieron de pronto y allí se quedó él y ahí está. Y ¿saben? De todos los muertos de Pompeya, el único muerto que está de pie y firme en el lugar.
el soldado romano que no cambió su posición. Tremendo. Es una imagen clara de lo que Pablo nos está diciendo, de que era firmeza. Y saben, en la Biblia nos enseña que van a haber muchas cosas que tengamos que enfrentar. Van a venir temores, pero nosotros tenemos que estar firmes en los temores. Hay textos de la Biblia que nos enseñan eso. Hay textos que nos enseñan, yo tengo textos aquí, no los puedo mencionar todos, pero en Éxodo 14, cuando fueron a pasar el mar, ¿verdad? Habían temores. Oye, están firmes. Están firmes, digo el Señor, en la brecha. Cuando en Josué, ellos tuvieron que llegar allí a invadir la tierra prometida, la ciudad de Jericó y demás. Dios les mandó que estuvieran firmes y que no claudicaran en lo que Dios les había mandado hacer y debían hacer. También la Biblia nos habla que nosotros tenemos que estar firmes en la defensa de la fe y de la familia. Firmes en el servicio del Señor. Miren, la doctrina cristiana, o cómo sufre la doctrina cristiana. Continuamente salen gente que dice la Biblia que vendrán muchos falsos maestros, cuyo Dios, ¿qué cosa es? Dios que está en el cielo, ¿no? Su vientre, o sea, ¿cómo logro algo? Que medran, falsificando la palabra del Señor. Medrar es luchar por ganancias deshonestas. Que llevan las mujercillas cargadas de pecado, dice, porque lo que están es en su mente. Inventan doctrinas nuevas, continuamente la iglesia es asediada por doctrinas nuevas. Y como suele ocurrir, esas doctrinas que complacen la mente de las personas, a veces tienen muchas más personas. Hay gente que cree que porque esa iglesia tiene 5,000 miembros es mejor que esta que tiene 300 o 200. Pero recuerden que la Biblia enseña que el Señor siempre se guarda un pequeño remanente y que multitudes no quiere decir necesariamente que es correcto. Que es correcto. Como alguien dijo, había más personas a favor de la esclavitud que en contra hace 200 años atrás y no era correcto. Así que la gran mayoría no dice que algo es verdad. Y en cuanto a la fe, son más los que se pierden que los que se salvan, tristemente. Tristemente. Pero usted está llamado a estar firme. A estar firme y tenga cuidado con las falsas doctrinas. Firmes en la obra del Señor. Está llamado a ser también firme en el sentido de no moverse de lo que Dios le llamó a hacer y de lo que Dios le puso a hacer. Ese soldado le dijeron, usted tiene que velar ahí, y ahí se quedó. Y si Dios le dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo. Yo como pastor, hermano, yo creo que Dios me llamó a ser pastor. Y he venido a ser pastor, pero saben, en el llamamiento mío como pastor, les confieso que muchas veces he querido renunciar. El humano que está aquí adentro, el ser humano que vive aquí, muchas veces he querido renunciar. Los pastores decimos, solo un pastor comprende a otro pastor. Los pastores tenemos que enfrentar muchas cosas. Ahora, yo no digo que ser pastor sea malo. Yo creo que ser pastor es una cosa maravillosa. Y yo creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida es que Dios me haya llamado a ser pastor. Yo creo en eso que le dijo Billy Graham a su hijo, que le dijo, si Dios, hijo mío, porque el hijo le dijo, papá, creo que Dios me llama a ser pastor. Franklin Graham. Y dice que Billy Graham le dijo, hijo, si Dios te llama a ser pastor, no te rebajes a ser presidente de los Estados Unidos. No te rebajes si Dios te llama a ser pastor. Porque ser pastor yo creo que es algo maravilloso que Dios me llamó a hacer. Me llamó a hacer. Y soy feliz de ser pastor. No comparto muchas veces esas ideas que hay en las redes por ahí, que el pastor sufrido. Soy un pastor feliz de ser pastor. Estoy contentísimo de ser pastor y es buenísimo. Pero uno enfrenta pruebas duras. Y hay momentos en que se enfrentan pruebas duras en el ejercicio del ministerio que Dios te da. Y hay momentos que lo que tú piensas es, oye, no, ¿qué va? No puedo seguir, voy a renunciar. Pero acuérdense que Satanás quiso que Jesús renunciara. ¿Qué le dijo el Pedro? Señor, que tal cosa no te acontezca, apártate de mí, Satanás. Porque lo que estás diciendo no viene de Dios. Así que siempre he pensado, este mensaje no viene de Dios. El que viene de Dios es, mantente firme. Yo te llamé. Ahora, yo no digo esto como pastor, pero lo digo de cualquiera de ustedes. Un maestro de escuela dominical que se siente desalentado, que se siente desestimulado, o que los estudiantes tal vez no hacen lo que piensan, o no aprenden lo que tienen que aprender, o he estado enseñando todo el tiempo y después me entero que están en un pecado. Esas cosas pasan. O un siervo que viene aquí y sirve y la gente viene y dice, oye, esto no está bien arreglado, y te pasó el día trabajando. Una persona que viene aquí a decorar y aquí viene y dice, oye, pero qué feo quedó eso. Y estuvo horas trabajando ahí. Unos músicos que se pasan la vida, oye, un músico se pasa la vida aprendiendo. Si usted no ha estudiado música, sepa que los músicos
Están todo el tiempo. Tienen que estar todo el tiempo. Aprender música no es fácil. Y después ensayando y ensayo. Los martes aquí usted se va a encontrar al equipo de Nelson y nuestro hermano David. Nuestro hermano David que dirige la orquesta Renacer. David. Ellos van ahora pronto. Fueron esta semana. Ellos hacen evangelismo con ese grupo. Pero se pasan aquí, ¿cuántas horas todos los martes aquí ensayando? 1 o 2 horas. Están ahí ensayando. Los músicos tienen que ensayar. Cuando dicen, pero a mí no me gustó. La gente juzga fácil. Y entonces queremos renunciar. Hermano, no renuncie. Porque el que usted le da firmeza no es las personas que comentan, sino el Dios que lo amó. El Dios que le dijo, tú eres la persona que te quiere usar para esto, para servir en algo. Usted va a predicar el evangelio a una persona, le va a hablar de Cristo a otro. Y usted dice, oye, le he hablado a tantas personas y no recuerdo a nadie que se haya convertido a Cristo. Pues tal vez tú no lo recuerdes, pero tal vez se convirtió y tú no te enteraste. Y Dios lo tiene, pero además tú cumpliste el mandato tuyo. Y es duro predicar y que la gente no se convierta. Hablarle tanto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres y no acepten al Señor. Pero en algún momento sucederá si Dios quiere y tú sabrás que no fue en vano. Dice el Señor, estad firme porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que nosotros somos victoriosos, pero el victorioso tiene que saber algo, que tiene que tener una certidumbre de victoria, pero tiene que en la obra del Señor estar firmes. También la Biblia dice que estemos constantes. Me quedó un texto aquí por decirlo, voy a decir que es Hebreos 10:23 que dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Pero eso tiene que ver ahora con lo que viene ahora, estar constantes en la obra del Señor. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La firmeza es mantener el lugar, no moverte de ahí. La constancia es el ejercicio continuo de algo sin cambiar. La constancia es la inmovilidad y la persistencia que hace de algo duradero. Si firme es una cuestión del ánimo de no moverte, la constancia es de mientras avanzo sin fluctuar. Constantes en una vida total del cristiano. Hay muchos textos de la Biblia sobre la constancia. Por ejemplo, miren, déjenme decirle algo antes de entrar aquí. Yo conozco muchas personas inconstantes. La Biblia no habla muy bien de los inconstantes, ¿sabes? Que piensan una cosa hoy y mañana piensan otra. Que empiezan algo y nunca lo terminan. ¿Usted conoce personas así? Son inconstantes. Y en la vida usted puede empezar algo y no terminarlo cuando se da cuenta que no es bueno. Pero en Cristo Jesús, hermano, en la obra de Dios, cuando usted empiece algo, Dios lo llamó a terminarla. Si Dios te llamó a empezarlo, Dios te llamó a terminarlo. La Biblia dice del Señor que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor que comenzó algo, cuando el Señor comienza algo, Él lo comenzó y Él lo termina. Así que en la obra del Señor, si Él comenzó algo contigo, usted debe saber que el Señor lo que quiere es perfeccionarte a ti y a la obra que estás haciendo hasta terminarla. No se deja a la mitad. No se deja a la mitad. Cuando tenga la tentación esa que voy a renunciar, no lo voy a hacer porque Dios me llamó a esto y esto es lo que Dios me puso a hacer. Esto es lo que Dios me puso a hacer y hasta el final lo voy a llevar. Hasta el final, hasta el momento en que Dios me diga, oye, terminaste. Pero si no viene la orden del que da la orden, usted se mantiene constante. Dios no quiere a los inconstantes, Dios quiere la constancia. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 12:12, constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la vida del Señor. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo, ¿qué cosa es? Inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que tú estés constante en tus caminos. No tengas doble ánimo. La Biblia habla de las personas que son llevadas por doquier, por cualquier viento de doctrinas. Santiago dice que son como olas del mar. Y miren esta ilustración, la ola del mar también es llevada por el viento, las mareas. No es constante porque va y viene, va y viene. Y las nubes sin agua, llevadas por doquier, por cualquier viento de doctrina. Si el viento sopla para allá va la nube. Si sopla para acá, hay personas inconstantes así. No sea usted. Dios lo llamó a ser constante.
Miren, los inconstantes dejan las obras a la mitad. Son fáciles de seducir por el pecado. Segunda de Pedro 2:14 nos enseña eso. Por inconstante. Lo voy a leer porque es un texto que nos ayuda mucho con respecto a esto que estamos hablando. Segunda de Pedro. Esto en Apocalipsis. Segunda de Pedro, dice así la Escritura en versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los falsos profetas, los falsos maestros, seducen a las almas inconstantes. Son fáciles de seducir por el pecado. Son fáciles. Déjeme decirle que uno se pregunta, ¿por qué será que el Señor permite que hayan falsos maestros manchando su verdad? Como que el Señor permite también que exista Satanás. Pero saben que a veces el Señor lo permite para purificar su iglesia. Yo creo eso es. Yo creo eso. Yo he sufrido en algunas ocasiones estar en una iglesia como miembro o como pastor, que de pronto llega una doctrina extraña, empieza a surgir ahí, y un grupo de la iglesia, 2, 3, a veces más, se van para allá. Y cada vez que analizo digo, oye, se llevaron realmente a los que qué bueno que se los llevaron. Porque yo quiero que todo el mundo esté y que todo el mundo se convierta, pero hay gente que se pasa en la vida y nunca acaban de tener una experiencia real y son inconstantes. Y al final ese inconstante es el que se llevan, porque el que está firme en lo que cree, en lo que espera y en el Cristo que creyó, se mantiene. Y piénselo usted, incluso usted puede tener en la iglesia, oye, un hermano que pecó, un pastor que traicionó. Si la persona es creyente firme, dice, aquí el que sobro no soy yo. Aquí el que sobro no soy yo. A mí Dios me mandó a estar aquí y a servir aquí. Hasta que Él no me dé la orden, sale, yo no salgo. Si Él dice, sale, yo salgo. Pero si Él dice, ve, yo iré. Pero porque alguien me seduzca o porque el pecado de fulano, no. Dios me llamó a estar. Y si no me quedo yo, y si todos se van. Hermanos, dice también el versículo, ahí en segunda de Pedro también, en capítulo 3, versículo 16, que son los inconstantes tuercen las escrituras. No sé por qué quité otra vez esa. Déjame volver a buscar. Segunda de Pedro 3:16 dice de esta manera, casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos, pero también los inconstantes, tuercen las escrituras. Déjeme decirle que durante el imperio babilónico surgió el profeta Ezequiel. En una queja contra Jerusalén por sus pecados de idolatría en esos tiempos del exilio, Dios dijo por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, le dice Dios al pueblo de Israel. Cuán inconstante es tu corazón. Tremendo, hermano. La inconstancia de ellos los destruyó. El siervo de Dios, el cristiano, hermano, está llamado a la victoria. Y mientras ejerce su vida cristiana en la obra del Señor, Dios nos manda a estar constantes. Así que estad firmes y constantes en la obra del Señor. Y en tercer lugar dice, estad creciendo. Bueno, claro, Dios no quiere solamente que nos mantengamos en la posición, quiere que seamos soldados también invasores. Dios quiere que extendamos el sitio de nuestra cabaña. Dios quiere que nosotros también en nuestra vida personal crezcamos. Dios nos dio, hermano, a todos los seres vivos un principio de crecimiento y lo puso en nosotros. Los árboles crecen, los seres humanos crecen, los animales crecen y se reproducen. Y la reproducción también es parte del crecimiento. Dios ama el crecimiento. Dios quiere que nosotros no nos quedemos donde estamos. Dios quiere que nosotros experimentemos crecimiento emocional, espiritual, intelectual. No nos cansemos de estudiar, de revisar, de orar, de crecer. Tú necesitas crecer. No te creas en ningún momento, ya yo estoy listo, estoy completo. Mi pastor siempre decía, cuando me encuentro una persona que me dice, pastor, qué bien estoy espiritualmente, decía, ay, qué mal está. Qué mal está.
Es como aquel vanidoso que dice, yo era un hombre tan perfecto, mi único defecto era el orgullo, pero ya lo superé, ahora sí soy el mejor. Ahora sí soy el mejor, ya superé el orgullo. Estás peor, estás peor. Los cristianos tenemos que estar creciendo siempre. Mira, la Biblia del crecimiento dice que eso es hasta que Cristo venga o hasta que tú te partas de este mundo. De hecho, la Biblia nos habla de la santificación como un proceso en el creyente hasta el final. La Biblia dice que mientras este cuerpo de nosotros se desvanece y se destruye, el espiritual, el interior, ¿qué le sucede? Se renueva de día en día. La Biblia habla continuamente de la necesidad del crecimiento, de que nosotros crezcamos en toda la esfera del cristianismo. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Eso dice Colosenses 1:10, crece en el conocimiento de Dios. Crecer en unidad, Efesios 2:21, crecer en unidad. Crecer en fe, Segunda de Tesalonicenses 1:3, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, miren, Dios no quiere cristianos malnutridos y enanos en la fe. Usted tampoco quiere. Ahorita estaba presentando a Matías Emanuel, pero su mamá lo está alimentando. Lo está alimentando porque ella vela por su crecimiento y por su salud. El Señor quiere que crezcamos, hermano. El Señor quiere que no te quedes ahí. Hay cristianos que viven, mire, de migajas. Vienen al culto cuando les parece, un ratico. No hay crecimiento. La gente habla, hay cristianos camellos que vienen una vez a la semana a beber el agua aquí el domingo y el resto de la semana sin tomar agua, sin beber el agua de la vida, de la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de la palabra de Dios. No te sacies nunca. Mire, no hay manera de saciarse totalmente. Uno de los más grandes intelectuales del mundo hispano fue Marcelino Menéndez y Pelayo. Es un hombre, un pensador tremendo. Hay una historia de Marcelino Menéndez y Pelayo de cuando ella era un ancianito. La hija se le perdió. ¿Dónde estará papá? Y cuando lo encontró en su biblioteca, una biblioteca enorme. Y ahí estaba él llorando. Estaba llorando. Papá, ¿por qué lloras? Dice, estoy pensando que no me queda mucho tiempo de vida. Y me queda tanto por saber y conocer. Estaba llorando porque no puedo saber más. O sea, su deseo de conocimiento era tan grande. Fue Sócrates, creo, el que dijo, solo sé que no sé nada. Y dijo también el misionero Herbert Cody en el seminario bautista donde yo estudié, él dice, cuando llegué al seminario, le dijo a los estudiantes un día, cuando yo llegué al seminario pensé que lo sabía todo, y cuando me gradué sabía que me quedaba mucho para aprender, que no sabía nada. Hay mucha gente que quiere saberlo todo, que hablan contigo, no, si eso sabe todo, no saben nada, porque el que más sabe se da cuenta que necesita saber más, que es poco lo que ha aprendido. Ahora, eso no quiere decir que usted viva con la insatisfacción de no conocer, sino que viva con el apetito y el deseo de saber más. Y Dios te va a mostrar lo que necesitas tú saber para tu crecimiento en lo que Él quiere usarte, en el lugar que te puso, con la familia que te puso, con la gente que te puso. Él quiere que crezcas. Los seres humanos se preocupan mucho por el crecimiento económico. Y no es malo crecer económicamente. Pero dice la Biblia que mejor es una persona sabia que el rico. La sabiduría es mejor que la riqueza. La sabiduría es mejor que la riqueza. Y es mejor, bueno, la palabra de Dios es clara con eso. Dios no quiere que te quedes donde estás, quiere que crezcas. Crece espiritualmente, en conocimiento también, pero en espiritualidad. Busca de Dios, aprende la palabra. La Biblia no se enseña solo, no se lee solo para aprender sus historias y aprender sus doctrinas, sino para alimentar el alma espiritualmente. Para que Dios te dé la fortaleza espiritualmente, para entender la Escritura, para espiritualmente estar fuerte ante las acechanzas del pecado y del diablo. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, ¿qué fue lo que él respondió? Con la Escritura. Ahora, no fue que mencionar la Escritura espantó al diablo como algunos creen, no. Sino vivir la Escritura. No, yo no voy a hacer eso porque la Biblia dice que yo no haga eso. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá, a ti no te voy a adorar. No es que, oye, apártate de mí, Satanás. No, apártate de mí que yo voy a vivir lo que aquí dice. Yo voy a experimentar lo que aquí se experimenta. Voy a tener la seguridad
que me da la Escritura. Eso es lo que tienes que buscar, ese es el crecimiento. Mis queridos hermanos, aprendamos esta verdad de la Escritura. La victoria de Cristo sobre la muerte, con la esperanza de nuestra propia resurrección, nos pone en una posición. Y esa posición es posición de certidumbre plena de victoria. Yo estoy seguro, ¿estás tú seguro que Dios te dio la victoria? Bueno, pues entonces, así que, dice la Escritura, a partir de ahora, siendo ya un victorioso, mantente firme en lo que has creído. Mantente constante en la obra del Señor, creciendo siempre. Creciendo siempre. Elías, en los tiempos de Elías, un tiempo terrible, porque aquel rey Acab, que empezó a darle oportunidad a su esposa Jezabel de traer a todos los profetas de Baal y de Acera, y empezaron a perseguir a los profetas del Señor y a poner imágenes por todo lugar, y Dios llamó a Elías para que predicara en aquel tiempo. Y saben, el pueblo fue confundido, fue tan confundido el pueblo. Habían profetas fieles escondidos en cuevas, había 7,000 rodillas que no habían doblado, no se habían doblado delante de los Baales, pero el pueblo estaba confundido. Estaba tan confundido que cuando Elías reunió a todo el mundo en el monte Carmelo, Elías dijo una frase tremenda: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues servirle, y si los Baales, sírvales a ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en que, oye, Jehová es mi Dios, pero bueno, los Baales, claudicando entre dos pensamientos. Estaban como en el tiempo de que hicieron el becerro de oro en el desierto. Cuando Moisés estaba en el monte y construyeron el becerro de oro, el becerro era una idolatría que traían del dios toro ese que traían de Egipto. Pero sin embargo, en lugar de llamarle por el nombre de aquel Dios, lo llamaron Jehová. Le dijeron al toro: Jehová, sálvanos. Pero ¿cuál de dos? O el toro o Jehová, pero eso no se puede mezclar ahí. Pero el sincretismo religioso es muy común en el ser humano, mezclarlo todo. Yo creo en Dios, pero a mi forma, en mi religión. Eso es una mezcla entre lo que yo pienso y la verdad. Y la verdad es pura, hermano. Y es única. Es pura y es única. Y además usted sabe la insensatez que es eso. Es terrible. Es terrible. Mira, usted está enfermo, le duele la cabeza. Mire, tómese ese Tylenol. Bueno, yo creo que el Tylenol me cura, pero yo lo voy a usar a mi manera. Me lo voy a poner aquí. El médico dice: tómatelo, pero tú dices: no, pero es que a mí me gusta hacerlo a mi manera. Tylenol, yo creo en ti. Y creo que tú curas, pero yo me voy a poner aquí. Oye, no se me quite el dolor de cabeza. ¿Qué Tylenol más malo? Porque así son los seres humanos, de irracionales a veces cuando lo quieren ser. La verdad de Dios es la verdad total y completa. Pero aquel pueblo estaba claudicando entre los dos pensamientos. No había firmeza. No eran constantes en lo que creían. No, estaban destruidos. El pueblo no había crecimiento espiritual de ningún tipo. El altar de Jehová estaba arruinado, dice la Biblia, en aquel lugar. Él tuvo que componerlo porque estaba arruinado. Pero ahí estaban, claudicando entre dos pensamientos. Pero ¿saben? Lo interesante es que cuando Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si los Baales, servirle. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice: y el pueblo cayó. ¿Saben por qué callaron? Porque no tenían decisión. No tenían decisión. Y la pregunta hoy es si tú estás aquí ante este reto de Dios, también callando. Pero dice la Biblia que cuando Elías compuso el altar y puso allí su toro y oró a Dios, y Dios derramó fuego del cielo, ¿qué dijo el pueblo? ¿Se acuerdan? Jehová es Dios. El pueblo sintió la seguridad. Oye, olvídate de los Baales, porque los Baales habían estado ahí toda la mañana danzando alrededor de la fogata y cortándose con un cuchillo, y Elías ahí esperando tranquilamente, diciendo palabritas hasta de sarcasmo. Pero cuando vieron la obra de Dios, dijeron: Jehová es Dios. Yo no sé usted, pero yo he sentido el fuego de Dios en mi vida transformarme completamente. El fuego de Dios que quema lo que está impuro y purifica lo que verdaderamente es valioso dentro de ti. El fuego de Dios que viene a través de muchas cosas, de la prueba, de lo que venga. Y por ese fuego de Dios y por esa experiencia espiritual con Dios que yo he tenido, yo he decidido: Jehová es Dios. ¿Lo has decidido tú?
¿O tú estás claudicando todavía entre dos pensamientos? Dios te ha dado una victoria. Cristo ha vencido en la cruz, ha vencido sobre la muerte y ha vencido sobre el pecado. Tú puedes ser un victorioso en Cristo Jesús. Él ha dado la victoria a ti, pero ahora en esa victoria, ¿cómo tú vives? ¿Con qué certidumbre de victoria tú vives? Si dices, si yo soy victorioso, entonces estoy firme, entonces soy constante, entonces voy a crecer en esto que Dios me ha dado. Pero yo te pregunto, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces ponte firme. Sé constante aquí. Eso de que te pierdes y vienes, de que no cuenten conmigo, de que no participas, de que no sirves. Sé constante en el Señor. Sé firme y crece. No, aliméntate de Dios, busca la palabra, métete en ese curso que quieren hacer aquí, investiga tus dones, en qué puedo servir, qué puedo hacer para el Señor. Crece, porque de lo contrario estás ahí en silencio como aquellas personas cuando se les dijo, si Jehová es Dios, servirle. Y mira, y si no lo es, entonces vete para allá afuera y sirve a esos dioses, a tu propio orgullo, a lo que sea. Pero decídete, porque con Dios no hay términos medios. El que conmigo no recoge, dice el Señor, desparrama. No hay términos medios. Con Dios no hay matices en cuanto a la salvación. Aquí es blanco y negro, realmente lo es. Realmente lo es. Hay otras muchas cosas que lo tienen, pero la salvación no lo tiene. La salvación es blanco o negro. O estás con el Señor o no estás con el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si estás aquí en silencio, algo está mal. Y si puedes dentro de tu corazón decir ahora, Jehová es Dios, entonces las cosas cambiarán. Mi oración ahora por ti es que tú puedas decir, Jehová es mi Dios. Así que yo me voy a entregar a ese Dios. Y yo voy a ser esa persona firme, constante y creciente para su gloria. Voy a orar por ti. Señor, este es tu pueblo, nosotros somos tus hijos. Y estamos aquí porque tú nos atraes, porque tú nos gustas, Señor. Porque tu palabra es magnética, porque tu verdad nos atrae, Señor. Pero tú no quieres que seamos sencillos simpatizantes o amantes de lejos. Tú nos quieres hijos adoptados. Tú quieres que nosotros demos el paso de la fe para tenerte por Dios y Señor. Y no solamente por haber creído y ser salvos, sino para vivir en la obra tuya y en la fe tuya con esa firmeza, esa constancia y ese crecimiento que tú esperas que tengamos. Tu palabra que ha sido predicada, oh Dios, nos enseña esa verdad. Ayúdanos, Dios. Te ruego ahora por los que aquí están, oh Dios, que tienen silencio en su corazón y que están claudicando aún entre dos pensamientos. Entre me entrego a Dios, a su obra, a su servicio, a su santidad, a los dones espirituales, a vivir como tú quieres. O la vida del mundo que les atrae, los éxitos del mundo que les enamoran, que son solo paja y mentiras de Satanás. Te ruego que ellos puedan tomar una decisión en su corazón ahora, oh Dios, la decisión de que el fuego del Espíritu Santo transforme ahora para siempre sus vidas, Señor. Ayúdales y bendíceles, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la Biblia dice siempre. En la obra del Señor siempre. Y siempre está muy ligado a firme. No es firme por un día. Está muy ligado a constante y está muy ligado a creciendo. No es cuestión de un día, no es un momento, es siempre, siempre firmes, constantes y crecientes, no por una temporada, ni por un poco de tiempo, ni porque en este momento sí, pero en otro no, es siempre. Esta decisión se toma para siempre. Dice la Biblia, porque no es en vano. Y aquí quiero afirmarte algo. Si la decisión tuya es Jehová es mi Dios, no es en vano. Y los que lo hemos experimentado, podemos dar fe de ello. No es en vano. Te invito a tener tu oración privada ahora. Tu oración privada ahora con Dios. Habla con Él.
Y si has estado claudicando entre dos pensamientos, si tu vida en Cristo aún no es firme, constante y creciente, ponte a cuentas con Él. Oremos en privado.